yendo a todas partes. Somos tus manos, sanando y bendiciendo. Somos tus ojos, en busca del herido. Somos tu boca, proclamando el reino de Dios. Bueno, muchas gracias a todos los pastores, mis consiervos, por esta invitación, por honrarme con la posibilidad de compartirles la palabra en esta mañana. Estábamos en Bogotá, como dijo recién Tato, y le pregunté a Juan Manuel y a Tato sobre qué tema querían ellos que predicara yo en esta mañana, y ellos me dijeron que tuviera libertad, pero que ellos estaban esperando una palabra profética de continuidad de la que di cuando vine la última vez, que tenía que ver con reabrir los pozos. Algunos de ustedes por ahí se acuerdan de la palabra. Así que hoy quiero compartirte algo que nació como una visión profética y que puede ser para todos ustedes una metodología profética para encarar lo que viene para sus vidas. La vez pasada les compartí lo que sentí era el qué de Dios para este tiempo, para comunidad cristiana. Esto es reabrir los pozos antiguos, desatando a nivel colectivo, a nivel personal, el enorme potencial que Dios puso en ustedes. Hoy quiero compartirte el cómo, aunque obviamente esta respuesta o la respuesta al cómo será tarea principalmente de los pastores y de los apóstoles de ustedes, ver específicamente cómo se aplica, cómo se instrumenta esto, ¿no? Vamos a estar ahí con Pablo y Ana predicando junto a los tres, ¿no? Así que ponele el próximo a Ana. Quiero entonces compartirte el cómo, ¿eh? Y primero te cuento cómo nació lo que voy a explicarte en esta mañana. Yo estaba orando en el hotel en Resistencia, Chaco, en medio de una actividad que estaba ministrando allá, y estaba orando por la Argentina, por lo que venía, por nuestra nación, y también soy uno de los líderes de la mesa de Argentina Oramos por Vos, lo que teníamos que encarar como ministerio allí de intercesión, de oración, cuáles debían ser los pasos a seguir. Lo primero que Dios me dijo mientras estaba orando es que citara a los pastores de la mesa de Argentina Oramos por Vos para que hiciéramos un retiro de 2 días, nos apartáramos con el propósito precisamente de preguntarle a Dios cuáles son los pasos a seguir, hacia dónde vamos como iglesia en Argentina. Así que allí mismo, mientras estaba orando con mensaje de texto, le mandé al resto de la mesa y les animé a que hiciéramos ese retiro, y así ocurrió a los pocos días. Pero luego de recibir esta indicación de Dios, Dios me da una visión y me muestra una brújula. Y entonces yo le digo al Señor, ¿qué es eso de la brújula? ¿Qué significa la brújula? Y Dios me explica, me indicó que fuera el instrumento para guiar todo el retiro de la mesa de Argentina Oramos por Vos, y así fue. A los pocos días tuvimos el retiro y con esa visión pude guiar el retiro, y fue realmente una bendición de Dios. Pero yo entendí en ese momento que además de ese retiro era un excelente método profético para plantearse hacia dónde Dios quiere que uno vaya en lo personal, en lo familiar, también en lo comunitario, en lo grupal. Que era una metodología de discernimiento de los tiempos y de la guía de Dios. Y cuando sus pastores me pidieron que venga hoy, me puse a orar. Primero les pregunté qué tema, ellos me contestaron lo que les conté. Yo dije internamente, y en broma se los dije a ellos, digo, hubiera sido más fácil que me den un tema, así no tenía que orar por la palabra, ¿no? Pero
me puse a orar y Dios me indicó que les comparta la brújula también a ustedes. Obviamente, como dije, a nivel de lo comunitario, a nivel de lo personal, cada uno tendrá que hacer su trabajo de búsqueda de Dios, y a nivel de lo comunitario, sus pastores, sus apóstoles podrán hacer la aplicación más puntual, más específica, más detallada. La brújula señala los 4 puntos cardinales, y como ustedes saben, marca principalmente el norte magnético. Así que el norte es hacia donde Dios quiere que nos movamos, lo que Dios quiere que hagamos en este tiempo. Y precisamente conocer el norte de nuestra vida, hacia dónde vamos, es lo que estamos buscando a pedirle a Dios su dirección y su guía. ¿Qué es lo que Dios quiere para tu vida? ¿Qué es lo que Dios quiere para tu familia? ¿Qué es lo que Dios quiere para Comunidad Cristiana en Capital Federal, en la ciudad de Buenos Aires, en este tiempo? Así que les animo a todos y a los pastores también a hacer este ejercicio para discernir qué es lo que Dios quiere para este tiempo, para Comunidad Cristiana de Buenos Aires. Y te animo a vos, querido hermano, querida hermana, a hacerlo en tu propia vida. Como esto es lo que queremos saber, pero no sabemos cuál es el norte, es que necesitamos ubicarnos por los otros 4 puntos cardinales, los otros 3 puntos cardinales. Y si el norte es hacia dónde vamos, entonces el sur es de dónde venimos o dónde estamos, dónde nos encontramos en la actualidad. De dónde venimos significa cuál es nuestra identidad. ¿Cuál es la identidad de ustedes como comunidad cristiana? Un instrumento para discernir los tiempos y la guía de Dios para mi vida. Es hacia dónde Dios quiere que nos movamos, lo que Dios quiere que hagamos. El sur, de dónde venimos, dónde nos encontramos hoy, allí. Entonces, el sur es de dónde venimos. ¿Cuál es nuestra identidad? ¿Cuál es la identidad de ustedes como comunidad cristiana dentro de toda la iglesia de Cristo en esta ciudad? ¿Sí? ¿Dónde te encontrás vos? ¿Dónde está tu vida, tu familia? ¿En qué situación espiritual? ¿En qué situación familiar, afectiva, material, económica, laboral está? Bueno, cuando tengas tu retiro de oración para discernir los tiempos de Dios para tu vida, allí en el triángulo de abajo escribí todo eso. ¿Qué sentís? Hacé un buen diagnóstico, que el Espíritu te guíe en un buen diagnóstico de tu estado actual, de tu vida en este momento, ¿sí? También de dónde venís, de tu propia identidad. De dónde venimos es nuestra identidad. ¿Y dónde se encuentran ustedes hoy? Es una pregunta de diagnóstico de cuál es la realidad presente en sus vidas. El este es por donde sale el sol. ¿Sí? Esta es otra forma de ubicarnos para ubicar el norte, ¿no? Ubicar dónde está la salida del sol y entonces ubicamos el norte. El este es por donde sale el sol. ¿Qué nos está iluminando Dios hoy? ¿Cuáles son las palabras que has recibido de Dios en tu vida? Esas palabras específicas, esas que tenés subrayada en tu Biblia, anotada a la fecha, o en un cuadernito, o en tu agenda. ¿Cuáles son las palabras que en este momento Dios te está hablando? ¿Cuáles son esas palabras que Él te está revelando? El este es el punto cardinal de la revelación de Dios. Escribí en ese triángulo del costado oriental todas las palabras que Dios te haya dado y las que Dios te está dando en este tiempo, otra vez a nivel personal, pastores, a nivel colectivo. Y el oeste es por donde se pone el sol, es decir, es el ocaso. ¿Qué cosas ya no debemos seguir haciendo? ¿Qué cosas ya están pasadas? Sean porque ya han pasado, sean porque ya no dan resultado, o porque nos damos cuenta que esas cosas nos han dañado en la vida, o porque Dios nos dijo que aunque están bien, Él quiere hacer algo mejor y necesitamos cambiar. Porque para dirigirnos al norte, a lo que Dios quiere para nuestras vidas, hay cosas que tenemos que dejar. Cuando Abraham
es llevado hacia la tierra prometida, tuvo que dejar Ur de los Caldeos, su parentela, su familia, su tierra, sus amigos, su cultura. Siempre que te encaminás, siempre que te dirigís hacia algo nuevo de Dios, hay cosas que dejar. ¿Cuáles son las cosas que Dios quiere que ya dejemos? Sea porque son malas, sea porque fueron buenas pero ya no son para hoy, sea porque son buenas pero Dios tiene algo mejor. ¿Qué cosas hay que cambiar en tu vida? ¿Qué cosas tenemos que cambiar como congregaciones? ¿Qué cosas tenemos que cambiar como comunidad cristiana en la ciudad de Buenos Aires? Para poder cumplir las palabras que Dios nos ha dado, para salir de donde hoy estamos, para alcanzar nuestro norte, ¿qué cambios tenemos que hacer? Y entonces escribí en ese triángulo de Occidente tus cambios espirituales, tus cambios afectivos, tus cambios materiales, ministeriales. Vamos a la siguiente. Dios le dice a Abraham: levanta la vista desde el lugar donde estás y mira hacia el norte, y mira hacia el sur, hacia el este y hacia el oeste. Yo daré a ti y a tu descendencia para siempre toda la tierra que abarca tu mirada. El norte es hacia donde Dios quiere que nos movamos, lo que Dios quiere que hagamos, ¿sí? El norte es nuestro destino inmediato. El sur es el diagnóstico de nuestro estado actual y nuestra identidad. El este es el punto cardinal de la revelación y el oeste es el punto cardinal de los cambios. Permítanme comenzar a aplicar la metodología a ustedes ahora. Vayamos primeramente al sur, porque el norte saldrá naturalmente a identificar los otros puntos cardinales. Es importante, queridos hermanos, mantener siempre en tensión de dónde venimos y hacia dónde vamos. Jesús dijo ante la acusación de sus enemigos que su testimonio era verdadero porque él sabía de dónde venía y sabía hacia dónde iba. Si no sabemos de dónde venimos, resulta bastante difícil saber hacia dónde uno va. Mantener en tensión entonces la identidad y el futuro. Si no afirmamos fuertemente nuestra identidad, ignoramos el por qué en un momento de la historia, hace poco más que 40 años, Dios hace brotar un mover del Espíritu que les dio a ustedes nacimiento. Así que es muy importante en este proceso de saber lo que viene, lo que Dios quiere para nuestro futuro, afirmar la identidad. Pero si nos quedamos solo con lo que Dios hizo, si nos quedamos solo con lo que Dios dijo, con aquello que nos fue revelado, el río del Espíritu se estanca. El río nunca es algo estático, sino que el mover de Dios es permanentemente dinámico. Dinámico significa que avanza, no que niega lo anterior, sino que avanza. Para usar una palabra más bíblica, que sobreedifica. No destruye lo anterior, sino que edifica sobre lo conocido, lo que Dios ya hizo, lo que Dios dijo, lo revelado de Dios. Así que es fundamental mantener en tensión identidad y futuro. Cuando irreflexivamente nos largamos hacia lo nuevo, ignorando nuestra identidad, perdemos nuestra razón de ser y fácilmente corremos el peligro de ir detrás de cualquier moda y, lo que es peor, encarando cosas para las cuales Dios no nos levantó a nosotros, simplemente porque vemos que le funciona a otros hermanos a quienes Dios sí levantó para eso. Así que es importante mantener en tensión sana la identidad con el futuro.
Y para saber hacia dónde vamos, primero debemos saber de dónde venimos, dónde estamos. Para saber dónde está el norte, afirmemos primero el sur. ¿Cuál es la identidad de Comunidad Cristiana? ¿De dónde vienen y dónde están hoy? Ustedes, pastores, junto a sus apóstoles, podrán responder muchísimo mejor, obviamente, que yo estas preguntas. Pero permítanme el atrevimiento de dar algunas pistas, por lo menos como yo los percibo desde afuera, porque no soy parte de Comunidad Cristiana, pero también desde adentro, porque ustedes saben cuánto los amo y cuánto los admiro. Lo primero que siento de Dios decirles es que no se olviden, por favor, que ustedes nacieron como un mover del Espíritu Santo. Es más, al principio, ustedes fueron conocidos, aún despectivamente, como el movimiento. Y si bien había algo de peyorativo, de despectivo en la expresión, no dejaba de describir algo real. Y es que no era un cambio institucional, no era un cambio de estructuras, no era el nacimiento de una nueva denominación, sino que el Espíritu traía a través de ustedes un mover nuevo. Así que la primera pregunta de diagnóstico allí en el sur, a partir de nuestra identidad es, ¿el mover sigue moviéndose o se ha estancado? Normalmente, esto sucede siempre, los moveres con el paso del tiempo se van estructurando, se van formalizando. Y eso es no solamente absolutamente natural, sino yo diría que hasta necesario. Pero precisamente porque eso es así, los líderes deben estar alertas haciendo las correcciones para que al tiempo que la cosa se va formalizando y estructurando, no se pierda la identidad, no se pierda el mover. Porque si no, fácilmente se pierde la razón por la cual Dios envió ese mover. ¿Se están moviendo, hermanos, o están muy acomodados? Ya no son más conocidos por el movimiento, sino por Comunidad Cristiana. Y eso es, para mi gusto, eso es maravilloso. Pero no pierdan de dónde vienen, no pierdan el mover. ¿Cómo activarlo más o cómo recuperarlo si alguno de ustedes, hermanos, familias, sienten que lo han perdido? Muy fácil. Si fue mover del Espíritu y no de hombres, si fue como fue mover del Espíritu, tiene que ser el Espíritu el que nos vuelva a mover. Es decir, Comunidad Cristiana hoy, es lindo ver tantos jóvenes, tanta gente que se incorporó en estos años, ¿verdad? Sumérjanse como lo hizo la generación de hace 40 años en el Espíritu Santo. Búsquenle. No porque ustedes no lo tengan al Espíritu Santo, no porque la experiencia de aquel tiempo se haya perdido, sino porque hay algo del Espíritu Santo fresco para hoy, para ustedes. Sumérjanse en el Espíritu. Y quiero decirles que ustedes están mejor preparados que el resto de nosotros, que el resto de la iglesia de Buenos Aires, para recibir lo fresco del Espíritu hoy. Porque para eso Dios les dio nacimiento a ustedes. Para ser un instrumento del mover del Espíritu. Así que esa es la identidad de ustedes. Ustedes están mejor preparados que el resto de la iglesia. En un momento Dios les dijo
que debían construir diques de contención. Y eso también fue y es maravilloso. Porque todo mover corre el riesgo de desmadrarse, de perder el equilibrio de la palabra. Así que gloria a Dios por esos diques de discipulado integral que ustedes han sabido poner en estos años. Pero los diques son diques de contención, no de detención. Son de encauzamiento. Su propósito es que lo maravilloso del río no se pierda. El propósito no es que se detenga, no es un freno a la obra del Espíritu, sino un encauzamiento. Así que al preguntarle a Dios por el norte, el sur les tiene que ayudar mucho, recordándoles a ustedes quiénes son, de dónde vienen. Vienen y son un mover del Espíritu Santo. Fluyan con toda la fuerza del Espíritu. Quiero decirles que hoy corren con más ventaja que hace 40 años. ¿Por qué? Porque hoy ya tienen los diques construidos. Tienen el discipulado, tienen las casas, tienen los materiales, tienen pastores formados en la visión, apóstoles maravillosos. Hoy ya tienen los diques construidos. Y entonces los diques maravillosos y ejemplares que ustedes han levantado van a encauzar lo nuevo, lo fresco del Espíritu. Y nada de lo que Dios quiera hacer hoy se va a desperdiciar porque ustedes ya tienen construidos esos diques. Pero sigan fluyendo. No pierdan el mover. Sino de lo contrario nos vamos a descubrir, gracias a Dios no ha llegado esto para ustedes, pero nos vamos a descubrir como con tantos otros moveres, hablando en tiempo pasado. Es formidable recordar lo que pasó en la casa de Darling, pero ¿no querrá Dios que hoy hablen también de la casa de alguno de ustedes? La segunda reflexión que siento compartirles es que además de nacer como un mover del Espíritu, nacieron como un mover de renovación. Y la verdad es que Dios les ha usado para traer una renovación profundísima a toda la iglesia del Señor. Temas como el reino de Dios, el señorío de Cristo, la adoración viva, el discipulado, las casas o células, el ministerio apostólico, etcétera, etcétera, eran absolutamente desconocidos por el resto de la iglesia. Y Dios les usó para restaurar esos conceptos y diseños divinos, trayendo una renovación no solo espiritual, sino una renovación teológica y eclesiológica. Así que la razón de ser del nacimiento de ustedes es la renovación. Y el resto de la iglesia hemos tardado 40 años en ir asimilando, en ir entendiendo, en ir incorporando esas experiencias y esos conceptos nuevos. 40 años es el tiempo bíblico de una generación. Y ha pasado una generación para que el resto de la iglesia incorpore y empiece a vivir lo que ustedes recibieron hace 40 años. Algunos de estos conceptos y experiencias todavía faltan seguir implantándolos, como veremos luego. Pero al menos hoy nadie rechaza abiertamente todo esto. Me pregunto, suponiendo que todos viviéramos todo eso que ustedes recibieron hace 40 años, ¿ya está todo? ¿No habrá otras cosas que renovar? ¿No habrá otras cosas
que restaurar del diseño divino para su iglesia en la ciudad de Buenos Aires? El mover de renovación se terminó. Si la generación de hace 40 años fue una generación que vivió el mover del Espíritu porque se sumergieron en él, esa generación de hace 40 años también fue la que vivió el mover de renovación. ¿Por qué? Porque se sumergieron en las Escrituras bajo el espíritu de revelación. No para repetir lo conocido, no para repetir los estudios bíblicos que se hacían en aquel momento, sino para recibir revelación fresca. ¿Serán ustedes, queridos hermanos, hermanas, la generación que continúe el mover de renovación por ser una generación que se sumerge en las Escrituras guiados por el espíritu de sabiduría y de revelación? Otra vez, aprovechen la bendición enorme de los diques construidos, porque entonces no habrá graves peligros de desvíos doctrinales o de locuras. Pero, ¿dónde están los grandes profetas de comunidad cristiana como los hubo en el movimiento? En el homenaje que le hacíamos a Jorge, filmamos un videíto y allí tuvo unas palabras, entre otros, Ángel Negro. Y Ángel Negro decía que Jorge Imitiana, que Dios había levantado a Jorge como un hombre con un fuerte don profético que trajo revelación fresca de Dios. Y seguramente la palabra estaba orientada a Jorge porque era el homenajeado, pero seguramente había otros allí también en aquel momento. Yo estoy seguro, estoy convencidísimo que hay otros grandes profetas de Dios en esta generación. A la generación de hace 40 años los trataban de locos. Así me decía mi pastor. Yo era un adolescente y me decía, estaban allí en la calle, había un localcito en la calle Estados Unidos y Chacabuco y Piedras, al principio de todo el mover. Y mi pastor decía, no te metas con esos locos. Y que ustedes eran los locos, ¿no? ¿Por qué? Porque hablaban cosas que nadie hablaba. A pesar de que esas cosas estaban en la Biblia. Pero ustedes hablaban de cosas que nadie hablaba. Y sus apóstoles pagaron el precio del rechazo, de la crítica, del aislamiento. Pero queridos hermanos, a ustedes hoy ya nadie los considera locos. Ustedes, no sé si se dan cuenta de esto, lo positivo de esto también, ¿verdad? Ustedes son de los más respetados dentro de la Iglesia del Señor en Argentina. Y eso es maravilloso. Gloria a Dios por eso, siempre y cuando eso no signifique que ustedes hayan perdido el filo profético. Porque los profetas son siempre locos. Los profetas vienen a contrapelo, a contramano. Vienen a decir lo que nadie quiere escuchar, lo que nadie dice. Que no sea el resultado de ustedes que ustedes ya no digan las cosas que nadie habla, pero que Dios quiere hablar hoy. Cuando uno no sabe dónde está el norte, pero sí conoce el sur, es fácil. Si yo sé que aquí estoy en el sur, el norte está allá. Es fácil señalar hacia el norte. Así que, como dije, hay muchísimas cosas más de la identidad de ustedes que ustedes tienen que profundizar. Simplemente reciban estas dos sugerencias. Sumérjanse en el Espíritu para que el mover del río en esta generación sea aún mayor que la anterior. Sumérjanse en la palabra, que siga fluyendo el mover de renovación por medio de la revelación. Pero tengan claro que en el sur está su identidad.
y que Jesús dijo que sabía de dónde venía y hacia dónde iba. Para saber hacia dónde vamos, tenemos que mantener en tensión y partir de nuestra identidad. ¿Por qué? En su economía perfecta a Dios se le ocurrió hace 40 años que ustedes nazcan. Porque si eso no tiene presente, entonces se van a morir. Pero no solo que tiene presente, sino que tiene mucho futuro. Sumérjanse en el Espíritu, sumérjanse en la palabra. En el sur está su identidad y ustedes, queridos, tienen una historia maravillosa, cortita, apenas 4 décadas, pero maravillosa. Pero la historia no es arqueología. No conocemos la historia simplemente para saber lo que pasó en la casa de Darling, en el cine de Calle Moreno y La Rioja, ahí en Estados Unidos. ¿Qué pasó en Hidalgo, con Iván, con Keith? La historia del reino de Dios tiene carácter profético. Por eso los libros históricos de la Biblia, los que van desde Josué hasta Esther, en la Biblia hebrea se los conoce, se los llama como profetas anteriores. Porque la historia profetiza, señala el futuro. La identidad de ustedes tiene que ver con lo que viene, porque nacieron para algo. Y si ya lo cumplieron todo, entonces están muertos. ¿Pero verdad que no? Entonces, como les dije la vez pasada, recaben los pozos, reabran los pozos. No esperen que lo haga Abraham. Abraham ya lo hizo hace 40 años. Lo tiene que hacer Isaac. Es esta generación la que tiene que reabrir los pozos. Es esta generación la que tiene que sumergirse en el Espíritu con una sed nueva. Es esta generación la que tiene que sumergirse en la palabra con una frescura de la revelación de Dios para la iglesia toda de hoy. Ustedes fueron nacidos para esto, y si no lo vuelven a hacer en esta generación, están en deuda con Dios, que los hizo nacer para esto. Están en deuda con ustedes mismos, porque se van a terminar achanchando y no van a encontrarle sentido y propósito, y lo que es peor, estarán en deuda con el resto de la iglesia de Jesucristo, que no puede hacer, al menos en este momento, aquello para lo cual ustedes fueron hechos. ¡Los necesitamos! Tarea para los pastores. Vean primero si esto que digo es de Dios, y si lo es, en la agenda de las congregaciones prioricen encuentros en los que se recaben los pozos del Espíritu y de la revelación, sin temor. Ya tienen los diques, sin miedos, ya son comunidad. Pero que fluya, el moverse se tiene que seguir moviendo, y los tiene que seguir moviendo a ustedes. Amén. Vayamos al este. El este es por donde sale el sol. ¿Qué nos está iluminando Dios hoy? ¿Cuáles son las palabras que recibiste de Dios y todavía no se han cumplido? ¿Cuáles son las palabras que Dios te está revelando? Quiero animarlos, como dije antes, a escribir en ese triángulo todas las palabras que hayan recibido de Dios en tu vida, en tu familia, en tu grupo hogareño, en tu congregación, comunidad cristiana para la ciudad. Y particularmente las palabras que están recibiendo de Dios en este tiempo. Esa será una fuente extraordinaria y yo diría primaria de la dirección de Dios hacia el norte que Dios tiene para ustedes. Desconozco
cuáles son las palabras que ustedes han recibido. Desconozco cuáles son las palabras que están recibiendo en este tiempo. Escríbanlas. Verán la coherencia. De pronto parecían todas palabras aisladas, pero cuando las tengan escritas una debajo de la otra y las oren, van a ver la coherencia que tienen todas ellas en cuanto a guiarles al norte de lo que Dios quiere para ustedes en este tiempo. Yo solo quiero, como desconozco cuáles son esas palabras, quiero hacer referencia solamente a una, que sí sé que han recibido y que está allí en ese banner. Y es que se multipliquen en nuevas congregaciones, el proyecto 2020, que llenen todos los barrios de esta ciudad y todos los pueblos de esta nación con una congregación. Así que allí hay un norte. Yo ya sé que están caminando en esa dirección y que van avanzando bien, pero allí ya hay un norte, ¿verdad? Cuando en una iglesia, en una comunidad, en una congregación, los dones pastorales y los dones docentes no están en equilibrio con los proféticos y evangelísticos, el riesgo es el achanchamiento y el estancamiento dentro de la congregación. Ya hablé de lo profético, pero déjenme decirles que entre ustedes hay pastores y maestros extraordinarios. Y siento que este es el tiempo de activar en todo el pueblo de Dios lo evangelístico. Dios les ha dado palabra. Dios les ha revelado este plan de expansión 2020, de multiplicación, abriendo nuevas congregaciones. Aquí en la ciudad de Buenos Aires, ustedes tienen que ser los más productivos de todo el país. No tengo el privilegio de conocerles a todos, pero sí conozco a varios de ustedes, hermanos. La mayoría, diría yo, por no decir todas, pero ya que ignoro al colectivo, la mayoría de las familias que están aquí, la mayoría de todos ustedes que están sentados aquí en esta mañana, podrían ser perfectamente una congregación incipiente. No se conformen con ser solamente lindas familias, familias armoniosas, bien formaditas. Eso es extraordinario. Eso es vital, es fundamental, es esencial. Porque el mundo en el que estamos viviendo hoy ya no escucha más mensajes. Quiere ver vidas cambiadas, familias cambiadas. Es decir, como decía el apóstol Pablo, ustedes son cartas en donde la gente lee. Y gloria a Dios, la mayoría de las familias que están aquí, por no decir todas, son buenísimas cartas. Pero qué triste que sería si son cartas metidas en un sobre cerrado. Padres, papá, mamá, abuelos, ustedes que vivieron los comienzos, por favor, no les priven a sus hijos, a sus nietos, de la emoción maravillosa que significa lo que ustedes sintieron de ser no solo destinatarios del obrar del Espíritu, pero sobre todo canales de ese obrar para la vida de otros. Sus hijos no serán plenamente felices si no encuentran una razón trascendente por la cual vivir. Queridos jóvenes, queridos matrimonios,
denle vuelo a sus vidas. Si tu vida es solamente del trabajo a casa y de casa al trabajo, si vos vivís para obtener techo y sustento, no hay mayor diferencia entre vos y los esclavos de la antigüedad. Ellos también trabajaban por techo y comida. Gracias. Los esclavos de la antigüedad también trabajaban por techo y comida. Y tu cadena, tu cepo, puede ser mucho más refinado hoy. Puede ser la cadena en una gerencia de una multinacional o en tu propio estudio. Y en lugar de harapos, vos podés estar muy bien vestido, muy bien vestida. Pero si vivís sin una causa, sin una razón que le dé trascendencia y vuelo a tu vida, sos un esclavo más. Te podés ir un fin de semana afuera, pero sos un esclavo más. Y en tu casa puede estar todo armonioso, ser una familia tipo Ingalls, ¿no? Pero si ustedes como familia se olvidan que fueron bendecidos para ser de bendición a todas las familias de la tierra, verás cómo pronto tus hijos serán esclavos del sistema. Se sentirán apáticos, desganados, sin ilusión, sin desafíos, sin utopías por alcanzar. Y correrán detrás de cosas, no necesariamente malas, al contrario, yo le enseño a mi gente cómo prosperar, cómo progresar. Pero si además de eso no hay una causa, tus hijos, tus jóvenes, correrán detrás de cosas buenas, pero que no los llenarán. Por eso es el tiempo, querido hermano, querida hermana, con todo amor te lo digo, que te despiertes antes que el sistema te termine de adormecer. Porque el sistema te acuesta y te adormece. Vivimos en un sistema narcotizante. No están narcotizados solamente los que consumen drogas. Vivimos en un sistema narcotizante. Toda la gente ahí, vas a un bar allí, la gente en vez de estar charlando está con la boca abierta viendo a Tinelli en la televisión. Dale trascendencia, dale vuelo a tu vida. No estás aquí en esta tierra sino para dejar tu huella digital marcada en la realidad. ¿Y el oeste? El oeste es por donde se pone el sol. Es el ocaso. ¿Qué cosas, querido hermano, querida hermana, en tu vida requieren cambios? Porque acordate que si vos querés que algo cambie, tenés que cambiar. Si queremos cambios, pero el proceso es el mismo, vamos a obtener los mismos resultados. ¿Qué cosas ya no debemos seguir haciendo? Sea porque ya han pasado, sea porque ya no nos dan resultado, porque Dios tiene algo superador, algo mejor. Para poder cumplir las palabras que Dios nos ha dado, para salir de donde hoy estamos, para alcanzar nuestro norte, ¿qué cambios tenemos que hacer? Por favor, tu vida es muy importante. La vida es tiempo. Se te está pasando la vida. No pierdas tiempo. Encará los próximos meses, los próximos años de tu vida con dirección de Dios. Tómate un retiro de oración, de ayuno, de buscar a Dios. Llévate, si te ayuda la brujulita, llévate la brujulita en un papel. Pero si no, la manera que Dios
acostumbra a hablarte a vos, pero que Dios te esté dirigiendo. Y escribí allí en este triángulo del occidente los cambios espirituales, los cambios afectivos, los cambios materiales, los cambios ministeriales que vos tenés que hacer en tu vida para que tu vida sea todo aquello que Dios ha planeado que sea. ¿Cuál es el oeste? Aquí yo no tengo dirección para ustedes, primero porque les admiro tanto que no veo demasiadas cosas que ustedes tengan que cambiar. Segundo, porque obviamente no me corresponde a mí decirles en qué deben cambiar, pero seguramente, aunque yo no lo vea, vuestros líderes sí lo saben. Es el tiempo entonces de encarar los cambios, pastores. Considerando el sur, la identidad, respetando el este, lo que Dios nos está revelando, diciendo. ¿Qué cambios hay que hacer? Esa es tarea de ustedes líderes. Pero sí, sopórtenme mi atrevimiento en una cosita más, que sí creo que ustedes deben cambiar, especialmente los pastores, no solo de Buenos Aires, sino de todo el país, principalmente del resto del país. Ustedes, queridos consiervos, son una tremenda bendición para la iglesia toda. En estos 26 años de ministerio pastoral, desde el comienzo Dios me empezó a llevar por diferentes partes del mundo, principalmente a Estados Unidos y a Europa. Casi nada al resto de Argentina, casi nada al resto de América Latina. Pero desde hace 3 años más o menos, Dios me empezó a llevar por toda la Argentina y descubrí una realidad que desconocía. Y es el estado de los pastores. Y les puedo asegurar que ciudad por donde voy, veo que los pastores de comunidad están, no para orgullo de nadie, pero están muy por encima de la media de los demás pastores. Con una maduración espiritual, de comprensión de la palabra, de orden, de sanidad, muy por encima. Alabado sea el nombre del Señor. Es su obra. Pero al tiempo que es un privilegio, es una tremenda responsabilidad. Que quisiera que le compartan al resto del presbiterio de la Argentina. Y les animo y animen ustedes al resto a que abandonen el aislamiento. En muchas ciudades los veo un poquito encerrados. Y necesitamos que ustedes invadan todos los ámbitos pastorales, todos los consejos pastorales, todos los ámbitos de unidad y lideren esos ámbitos. Primero, porque fue a ustedes que les fue dada primeramente la visión de la unidad de la iglesia y tienen que honrar lo que Dios les dijo y lo que Dios les dio. ¿Para qué los llamó? ¿Para qué los hizo nacer? No se tienen que detener hasta que la vean establecida en cada ciudad. El otro día, charlando con Silvia y Mitián, ella dijo algo muy sabio. Dijo que le preguntó una vez a Dios por qué los movimientos con el tiempo dejaban de existir o perdían su fuerza. Y Dios le respondió, porque los movimientos son como afluentes, pero que el río era la iglesia. Así que el movimiento termina desembocando en la iglesia. Todos los afluentes deben desembocar en la única realidad bíblica que hay, en el único diseño de Dios, que es la iglesia. Hay una sola iglesia en cada ciudad. Yo lo aprendí de ustedes. No hay comunidad cristiana y otras iglesias. No, solo una iglesia. Y el mover que Dios empezó con ustedes hace 40 años
tiene que desembocar en esa única iglesia y ese mover de renovación, seguir renovándola a la iglesia y ese mover del señorío de Cristo, penetrar en toda la iglesia de hoy que está viviendo un evangelio chirlo, licuado, y ese mover del reino de Dios tiene que establecerse en cada ciudad a partir de su única iglesia. ¿Se dan cuenta que todo lo que Dios les dio y les seguirá dando no puede quedarse únicamente en ustedes? Que ustedes tienen que penetrarnos. Claro que en todo el país hay pastores que están en cualquiera. Y que hay congregaciones que viven vidas mundanas y púlpitos desde donde se predica cualquier cosa menos la palabra. Precisamente por eso Dios los hizo nacer. Para traer cambios a la iglesia. Por eso, animen al resto del presbiterio del país a que no se encierren, que no teman contaminarse con el estado general de la iglesia, porque los necesitamos. No se aíslen, cambien para que cambiemos. Comunidad cristiana, afluente de Dios, desemboca en el río, penetra la iglesia toda, renuévala, restáurala, guíala a lo prometido para ella. Una iglesia gloriosa, santa, multitudinaria, sin mancha ni arruga. Comunidad cristiana, para eso naciste, para eso Dios te ha hablado, para eso Dios te tiene en la actualidad. Ese es tu norte, esa es tu misión, ese también es tu destino de gloria. Padre, en esta mañana he soltado la palabra que tú me diste para mis hermanos con temor y temblor, con una tremenda gratitud por el aporte tan significativo para tu iglesia que tú empezaste hace 40 años y que sigue hasta el día de hoy y que seguirá. Señor, ahora confirma la palabra en tus siervos, Señor, tus líderes. Dirígelos, oriéntalos hacia lo que viene. Aplica la palabra también a cada familia aquí, Señor, a cada hermano y hermana. Despiértanos a todos, empezando por mí, Señor, en un nuevo mover de tu espíritu, en un nuevo fluir, en una sed. Señor, que no nos conformemos con tenerte, que nos dejemos tener por vos. Fluya, que fluya, que fluya. Sube, pozo. Fluye. Un nuevo mover de la revelación. Se destapan nuestros oídos para escuchar lo fresco tuyo para este tiempo. Tus verdades son eternas, tu palabra jamás cambiará, pero el mundo ha cambiado. Estamos en una realidad completamente distinta a la de hace 40 años, un mundo absolutamente diferente. La iglesia hoy es también diferente a la de hace 40 años y la verdad, Señor, es que hoy estamos desorientados y perdidos ante el cambio cultural de la posmodernidad, ante los cambios que nuestra propia Argentina está experimentando en lo moral, en lo ético, en las conformaciones de las familias, en tantas cosas. La verdad, Señor, es que estamos como iglesia estancados. Vuelve, Señor, a hablarnos a través de estos hermanos a quien tú la hiciste nacer para traer renovación, revelación. Lo viejo y antiguo
pero que nuestros anteojos culturales no nos permiten hoy ver. Vuelve a hablarnos, Señor. Vuelve a hablarnos. Comunidad cristiana, destapa tus oídos, vuelve a escuchar y abre tu boca, vuelve a hablar a la iglesia toda. Desato ministerios proféticos como de hace 40 años y aún mayores. Levanto entre los jóvenes hombres y mujeres llenos del Espíritu que profeticen lo que la iglesia y el mundo tiene que escuchar hoy. Libero en el poder del Espíritu, en el nombre de Jesús, una pasión evangelística en todos nosotros, Señor. Empieza por mí, Señor. Rompo las cadenas, los cepos, las prisiones en las que el sistema nos quiere meter, acomodándonos a Él. Y despertamos a la razón de ser de nuestra vida, la causa por la que estamos en esta tierra, la razón por la cual tú, Señor, todavía no nos llevaste a tu presencia. Libero ese propósito en los jóvenes, libero ese propósito en las familias, en los adultos y aún en los ancianos. Un solo día de vida que tengas por delante, cumple el propósito, dice Dios. Renunciamos a las comodidades, no porque sean malas, la mayoría de ellas son el resultado de tu bendición en nuestras vidas, pero renunciamos a estar atados a ellas. Las tenemos pero no nos tienen. Las disfrutamos pero no nos esclavizan ni nos distraen de nuestra causa y misión. Renunciamos a cualquier estancamiento, achanchamiento personal. En el nombre de Jesús, nos disponemos, Señor, a cambiar. Hay cosas que fueron maravillosas para aquel tiempo. Muéstranos las maravillosas de hoy y danos la flexibilidad, la plasticidad para cambiar. Hay cosas, Señor, que en el camino nos hemos dado cuenta a nivel de lo personal, de lo familiar y también de lo comunitario, que no han sido buenas, que nos han frenado, nos han detenido, nos han lastimado, nos han dañado, han impedido. Señor, renunciamos a todo eso. Y hay cosas que todavía siguen siendo buenas, pero vos sos el Dios de lo mejor, no de lo bueno. Sos el Dios de la excelencia que mueve a tu pueblo hacia la excelencia. Levántate tú que duermes, despiértate. Llegó el tercer día, el día de la resurrección. Llegó el día, generación de hoy. Llegó tu día, llegó tu día, llegó tu día, llegó tu día, llegó tu día. Levántate y resplandece. Levántate y resplandece. Levántate y resplandece. Levántate y resplandece. Sacúdete el sopor, la apatía, sacúdete el desgano, sacúdete cualquier cosa. Este es tu tiempo, este es tu tiempo, este es tu tiempo, este es tu tiempo. Oh. Y Señor, en nombre del resto de tu pueblo en esta ciudad y en este país,
Le damos la bienvenida a la invasión renovadora que viene a través de Comunidad Cristiana, de sus pastores. Los invadan con fuego, oh Iglesia del Señor. Le damos la bienvenida a la invasión amorosa de Comunidad Cristiana. En el pasado fueron rechazados, pero hoy los necesitamos y los recibimos. Padre, bendigo a tu pueblo en esta mañana. Los bendigo, los bendigo, los bendigo, los bendigo, los bendigo. Los bendigo, Señor, los bendigo. Bendigo cada hermano, cada hermana, cada familia, cada joven, cada matrimonio, cada anciano, cada persona aquí, Señor, cada niñito, Dios. Los bendigo en tu nombre, los bendigo, los bendigo. Bendigo cada una de las zonas, de las congregaciones que están aquí representadas, Señor, las bendigo. Bendigo, Señor, a tus siervos preciosos, tus pastores, Dios. Los bendigo, Señor, los bendigo, los bendigo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Dios les guarde, mis hermanos. Aleluya, aleluya.